martes pasado, hermanos, nosotros vimos y empezamos a trabajar sobre el asunto de la autorrevelación de Dios a nuestras vidas. Pablo subraya 4 dimensiones en la historia de Dios. Es Dios antes de todo. Cuando Pablo está hablando en el libro de los Hechos, en 17:24, y si gustan abrir sus Biblias en Hechos capítulo 17, verso 24, y si no la traen, ustedes no tengan pena, que yo aquí la tengo y la leo, les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechas por manos de hombres. Vean qué interesante, hermanos, porque lo vimos la vez pasada, pero es bueno repasarlo. Dios es antes de todo. Pero no solamente Dios es antes de todo, sino que también en el verso 25 aparece que Dios es para todos. Pablo presenta estas 4 dimensiones, entonces es un Dios que es antes de todo, un Dios que es para todos, un Dios que está en todo y un Dios que va a estar después de todo. Hermanos, uno no se puede imaginar la forma en que el Espíritu de Dios tomaba a Pablo para tener esta revelación de Dios de una forma tan magistral, hermanos, que ahora uno lo lee y lo ve y para uno diría, qué bueno, qué buen texto, ¿verdad? Pero vean cómo Pablo lo presenta. Pablo le dice: el Dios que hizo el mundo. Dentro de los dioses que tenían los atenienses no había ni uno solo que se nombrara como creador. Pablo mete el punto de la creación. Pablo igualmente les dice: Dios es antes de todo. Todo esto, antes de que todo esto estuviera, Él es Dios. Y Pablo coloca a Dios no solamente ahí, sino que dice que Dios es en todo. Y cuando dice que es en todo, ¿verdad? En el 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque del linaje de él somos también. El apóstol le dice: Dios es en todo, porque en él vivimos, somos y nos movemos. Si uno se pone y le presta atención a esta parte que el apóstol Pablo dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, ahí se está hablando de que el hombre integralmente es esto. Un hombre completo es el que tiene vida, el que se mueve y el que es. Es decir, eso es el ser humano en su generalidad. El ser humano es aquel que vive, que se mueve y que es. Esto es la definición del ser humano. Por eso Pablo está diciendo: este es el Dios nuestro, el Dios que hace que la gente viva, que la gente exista. Dentro del contexto, en medio de esta predicación o de este tema que Pablo les dice a él, al Dios no conocido, también les hace ver, ¿verdad? Por supuesto que el Dios no conocido que ellos tenían no era el Dios que nosotros o el Dios de Pablo, ¿verdad? Ese posiblemente no era un Dios de una categoría muy baja, posiblemente algún muerto o algún otro demonio que pudiera estar ahí, pero porque no era importante. Ellos tenían otros dioses, eran miles de dioses. Y Pablo le dice que este Dios del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos, para hablar del famoso templo que hoy también veneran, que es el famoso Partenón, ¿verdad? Que es todo ese templo enorme que hoy le rinden tributo. Y Pablo ya había advertido que Dios no existe o no habita en templos hechos por manos de hombre. Esto nos llevó a nosotros la semana pasada a descubrir y a descubrirnos en que nosotros tenemos que tener cuidado entonces en cómo estamos recibiendo una revelación o la autorrevelación de Dios. Porque a veces, hermanos, nosotros caemos en esos términos. A veces pensamos en el comportamiento, ¿sí? Me voy a explicar. En el comportamiento. Entonces, si estoy en iglesia, pienso que entonces tomo una forma, tomo una figura, ¿verdad? Y ahí estoy muy bien. Manos levantadas, una forma, ¿verdad? No solo la forma, sino estoy en iglesia, entonces ahí no voy a decir tan siquiera una mala palabra. Pero ¿qué pasa cuando salgo? ¿Qué pasa cuando estoy afuera, en el día a día, en el trabajo, en el juego, en la manejada? Es decir, Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, después de esto, viene en revelación. Y entonces Pablo tiene que saber y dice:
Por eso dice, no habiten manos en templo hechos hermanos de hombre. ¿Cuál es mi comportamiento en la iglesia? Debiera ser el comportamiento allá afuera, en mi oficina, en la casa, en manejar, en etcétera, etcétera. Entonces, apreciamos nosotros que esta autorrevelación es de gran calidad. Bueno, pero la parte y la falta de la autorrevelación que nosotros a veces acusamos de no tener con respecto a Dios, hace que nuestro Dios sea un Dios muy acomodado a nuestra forma, y ahí se ve bastante bien. Bueno, ¿cuánto quiero de Dios? Parece que a veces nosotros queremos parte de Dios. Dentro de nuestra naturaleza, nosotros a veces pensamos que el Dios que yo necesito es el Dios que me sana. El Dios que yo necesito es el Dios que me saca del apuro. Y con ese Dios yo vivo fascinado, pero en el momento en que el Señor no me saca del apuro, caigo en un tema bien delicado, porque me angustio, porque me molesto, porque tengo sensaciones de muchas maneras en las cuales entonces Dios lo tengo encerrado ahí. Y uno encuentra personas en la vida y por la vida en donde de verdad al sentirse que Dios no le ha hecho o no le ha ayudado en esa área específica, se sienten defraudados. Es decir, es un Dios que no ha sido autorrevelado de la forma en que Él quiere ser autorrevelado. Y decíamos la vez pasada y quiero afirmarlo. Nosotros a veces tenemos el Dios que nosotros creemos, pero Dios no es el Dios que nosotros creemos. Dios es el Dios que es. Es decir, una de las definiciones de Dios es que Dios es. Dios es. Dios es lleno de gracia, Dios es lleno de misericordia, Dios es lleno de amor, Dios es lleno de favor, pero Él saca el sol para los buenos y para los malos. Él hace que las cosas funcionen para uno y para otro. Dios es un Dios que hizo los cielos y la tierra y los hizo para todos. No quitó a nadie. Dios no está metido con ningún equipo de fútbol, aunque ahora todos, ¿verdad?, señalan al cielo. Yo no sé qué señalan al cielo o a qué es la que señalan, pero todos señalan al cielo y después si se encuentran al otro le dan un solo codazo o un patadón, lo que fuera. Es decir, y no hacen así, sino que, bueno, les hacen así. Pero esto es el tema, hermanos. Es un Dios muy, muy oportuno. Es un Dios muy acomodado. ¿Sí me doy a entender? Por falta de la autorrevelación de Dios. Porque Dios es Dios en todas las áreas. Dios tiene las capacidades, hermanos, y nos hizo para que en el mundo tuviéramos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Dios nos hizo. Es un Dios que en medio de las adversidades dice que Él está. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos al Señor. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros, la iglesia del Señor, los hijos de Dios, encontrarnos en esa autorrevelación? En esta noche, dentro de todo esto, a mí me gustaría compartir y seguir compartiendo con ustedes con respecto a esta parte de la autorrevelación para la vida eterna. Entonces, el hombre en la fe de la respuesta a la autorrevelación de Dios, y acepta el plan divino de salvación. Es decir, hermanos, cuando hablamos de la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna es algo que Dios autorrevela. Dios es el Dios que nos da a nosotros la vida eterna. Pero Él tiene la forma de darnos la vida eterna. ¿Sí me doy a entender? Es decir, no es porque alguien crea en Dios, solamente porque yo creo en Dios tengo vida eterna. No, la autorrevelación de Dios implica algo más. Es que el hombre en la fe da la respuesta a la autorrevelación de Dios en vida eterna. Es decir, yo tengo una participación directa, hermano. Mi participación es activa. La fe es parte de lo que yo propongo y tengo y lo pongo a expensas de Dios con respecto a vida eterna. Entonces, vean cómo funciona Dios, y ahí es donde creo que nosotros, en esta parte de hablando y hablamos de la autorrevelación, necesitamos entenderlo de esta manera. Dios se autorrevela con respecto a la vida eterna en participación directa con usted y conmigo. Es decir, si usted me dice que usted cree en Dios, la fe que a usted le está apuntando y que a mí me está apuntando para vida eterna, tiene que ser compaginada con aquellas cosas que Dios dice que es fe y que es vida eterna. Ahora, miren esta otra filmina.
¿Qué es entonces realmente en la autorrevelación de Dios la parte de la fe? Es abandonándonos totalmente a Dios. Eso es fe para Dios. Es decir, cuando hablamos de la autorrevelación de Dios con respecto a la vida eterna y la fe, que nosotros somos los participantes de la fe, estamos hablando de que lo que Dios entiende es que nos abandonamos totalmente a Dios como respuesta a su autorrevelación. El hombre participa en esta verdad. De tal participación toma origen una nueva vida sobrenatural a la que Jesús llama vida eterna. Es decir, que la vida eterna no es solamente un asunto cuando usted dijo, bueno, es que yo sí ya acepté a Cristo en mi corazón y ahora entonces a veces nosotros usamos ese lenguaje y decimos, bueno, si usted aceptó a Jesús en su corazón, usted es salvo y usted tiene vida eterna. Hermanos, esto es una parte de esa verdad en una declaración legal, pero la parte vivencial tiene que ser probada, la parte vivencial tiene que ser trabajada y se trabaja desde aquí, desde nosotros. Si usted no tiene fe, si yo no tengo fe, si yo no entiendo, vean que solo este tema uno podría decir, bueno, ¿y qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Por cierto, hermanos, ¿qué es vida eterna? Hagamos un poquito de ¿qué es vida eterna? Conocerlo a Él y vivirlo. ¿Ah? Entonces ahí el término cambia, ¿verdad? Entonces vida eterna no es como un estado en algún lugar. Sería entonces ¿qué? Una vivencia aquí y ahora de aquel que le envió, el cual ocupa un lugar en donde yo me he entregado y me he abandonado totalmente a Él. Esto es diferente. Y la autorrevelación que nosotros necesitamos tener, hermano, es que es urgente. Por eso yo dije, necesitamos con urgencia entender el mensaje de la autorrevelación de Dios. Hermano, no porque usted esté mal o yo esté mal. No, no. El conocimiento envanece, el conocimiento de nada aprovecha, si no es por el Espíritu. Entonces, no estamos hablando de que es que usted tiene que conocer la teología o la doctrina de la autorrevelación de Dios. Es que, hermano, necesitamos ponernos en perspectiva de qué es lo que realmente Dios quiere que yo aprenda a la vida y a la vivencia. Porque ¿cuántos de nosotros pensamos que vida eterna entonces era un estado? Por eso, entonces caemos en un engaño en la medida en que si yo pienso eso, yo puedo flaquear en muchas cosas. Porque al final entonces es donde han salido las grandes discusiones de la salvación y no la salvación, si yo la pierdo, si no la pierdo, todos esos temas que, ¿verdad? Bueno, que ahí están, pero que al final, si yo entiendo que entonces, ¿qué es vida eterna? Conocerlo a Él, el poder de su resurrección, que Él se manifiesta en medio de su vida, entonces yo estoy diciendo hoy, yo tengo la vida eterna. Cristo está en mí. Lo estoy viviendo, me he abandonado totalmente a Dios y entonces Dios me dice, usted tiene la vida eterna. Entonces, si usted se muere hoy, usted tiene vida eterna. Porque no estamos hablando solo de un sitio. Por supuesto que si estuviéramos tocando aquí otro tema con respecto al reino de Dios, estaríamos hablando de un lugar. Dice que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Y claro que sí, habrá un reino y tendremos un lugar. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces entenderemos eternidad como la ausencia de tiempo. Eso es eternidad, ausencia de tiempo. Pero la vida eterna me está hablando de que es alguien, más que algo. Que te conozcan a ti, dice Juan, oh Dios, que te conozcan a ti. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. La vida eterna entonces es la revelación de Dios en mí. Yo tengo vida eterna porque tengo un Dios que lo conozco, que me guía, que tiene forma, que el Espíritu Santo es el que habita en mí por la fe y en esa fe yo camino. Por Él vivimos, somos. Eso es lo que Pablo decía y nos movemos. Pablo estaba clarísimo en medio de esto. Ahora, hermanos, en todo esto hay una pregunta y también yo quiero tocar el tema desde la perspectiva de nosotros a nivel natural, de la autorrevelación de Dios. ¿Ok? Para nosotros, hermanos, desde la parte bíblica no tenemos un problema de poner en la perspectiva de esto y poder sacar textos bíblicos y la fe que gracias a Dios a nosotros nos alumbra y la fe que nosotros tenemos
son las que a nosotros nos llevan a creer y no tenemos que tener una sola prueba de que Dios existe o no. Pero vean cómo es Dios de grande, que a nivel natural, ¿verdad? A nivel natural, esa pregunta está, hermanos, está ahí afuera. Y está dentro de la misma iglesia, aunque, ¿verdad? Tímidamente. Los jóvenes caen mucho, y yo no solo digo los jóvenes por decir que los jóvenes tienen un problema. Me parece que eso es un problema de la madurez de la edad, que todos pasamos por ahí. Si algún día usted fue joven, usted también pasó por esto que estoy diciendo. Entonces el problema no es los jóvenes ahora, es los jóvenes por siempre. Los jóvenes siempre hemos tenido razonamientos y cuestionamientos. Ahora es que ya estamos más grandes, algunos, y ya no cuestionamos eso, pero los jóvenes sí se cuestionan. Además, hay jóvenes que piensan, aún viniendo a la iglesia, han venido a la iglesia y piensan que Dios no existe. Y vienen a la iglesia porque los traen, o vienen a la iglesia porque... Por eso es importante, hermanos, que también a nivel natural nosotros entendamos que si Dios existe Dios, hay pruebas de que Dios existe. A mí me gustaría que dentro de la complejidad, ¿verdad?, de nuestro planeta, apunta al diseñador, quien deliberadamente no solo creó nuestro universo, sino que lo sustenta hasta el día de hoy. Hablando de la cosa natural, naturalmente, ¿verdad?, Dios ha hecho es tan complejo el planeta que solo puede apuntar a un diseñador que deliberadamente no solo creó nuestro universo, sino que lo sustenta hoy en día. Muchos ejemplos del diseño de Dios podrían ser dados posiblemente sin fin. Es decir, vean qué interesante, hermanos. Y vamos a hablar de esto con respecto a esta parte de forma natural. La tierra. Que no. Ok. Hermano, la tierra, su tamaño es perfecto. Pero es perfecto, hermanos. Y el tamaño de la tierra y su respectiva gravedad contienen una capa delgada compuesta en mayoría de nitrógeno y oxígeno que se extiende a 80 kilómetros sobre la superficie de la tierra. Oigan esto, hermanos, si la tierra fuese más pequeña, sería imposible que tuviese atmósfera, como en el caso del planeta Mercurio. Si la tierra fuera más grande, su atmósfera contendría hidrógeno libre, como Júpiter. La Tierra es el único planeta conocido, ¿verdad?, equipado con una atmósfera compuesta por una mezcla adecuada de gases que dan sustento a los planetas animales y a los seres humanos. ¿Existe Dios? Naturalmente podemos mostrarlo, podemos mostrarlo. Vean esta complejidad, hermano. La Tierra tiene el tamaño adecuado. ¿Por qué entonces no como Mercurio o no como Júpiter? Porque entonces no existiría la vida. De ahí que ustedes han visto los grandes intentos y siguen intentando y yo no sé cuántos millones gastan. A mí me dieran un poquillo de eso, sí, ¿verdad? Podríamos bendecir a muchas familias con lo que gastan para ir a Marte a ver cómo es la cosa, a ver si hay agua, a ver si no, sí, ¿verdad? Y uno oye los millones, hermano. Son programas de millones, de millones, de millones, de millones, de millones, de millones de colones para saber si existe. Y si tan solo se fijaran en la escritura, pudieran, ¿verdad?, se hubieran ahorrado un poco de plata. Pero bueno, existe Dios porque la tierra tiene esa forma. Otro asunto de la tierra, hermano. Vea, la tierra permanece o está ubicada a la distancia adecuada del sol. Considere que las temperaturas que tenemos aproximadamente varían entre 35 grados y 50. Si la Tierra estuviese un poco más lejos del Sol, todos nos congelaríamos. Y si estuviese un poco más cerca, nos quemaríamos. Incluso una pequeña variación, una fracción, hermanos, en la posición de la Tierra con respecto del Sol haría imposible la vida sobre la Tierra. La Tierra permanece a una distancia perfecta del Sol, mientras rota alrededor de él a una velocidad cerca de 107,000 kilómetros por hora. ¿Por qué no 106,000 kilómetros por hora? Porque no funcionaríamos. 107,000 kilómetros por hora. En el tamaño adecuado, en la distancia adecuada. Hermanos,
Hermanos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y los descubrimientos que otras personas han hecho. ¿Cómo se llama ese video sobre es que no me acuerdo, pero es un video buenísimo que debiéramos de verlo todos. Creo que aquí lo pasamos. ¿Se acuerdan cómo se descubrieron en medio de todos los planetas y de la ajá, indescriptible, creo que se llama? ¿Verdad? Que al final él encuentra y ese telescopio descubre, y lo que descubre en lo más profundo dentro de todas las galaxias, y lo que hay es una cruz a miles de millones de kilómetros. ¿No lo han visto? Véanlo, hermano. Es que ¿cómo lo van a ver si yo no les puedo dar el dato, verdad? Pero se llama indescriptible. Inclusive, esto es una predicación de un hermano que ese es uno, del sonido de las ballenas es uno, es parecido a eso, ese es sobre el telescopio que empieza a dar información con respecto a cómo está colocado en las galaxias y cómo está el universo compuesto. Hermanos, es fenomenal, es impresionante. Bueno, a mí me impresiona esto, entonces, sí podemos decir entonces que Dios existe a nivel natural. Ahora, note esto otro, voy con otro dato a nivel natural. Y es que no sé qué se me hizo Alcira, porque este dato quería compartirlo con Alcira, que le gusta. Alcira, la esposa de Juanjo. Y Juan, ¿dónde está su papá y su mamá chiquita? Gaby se queda toda seria. 97% del agua de la tierra está en los océanos. Oiga, el 97%. Pero oiga qué maravilloso. Un sistema diseñado que remueve la sal del agua y luego la distribuye por todo el globo. Se llama la evaporación. Toma el agua de los océanos, deja la sal y forma las nubes. Dígame usted, ¿qué es esto tan maravilloso? Porque es el 97%, que el 97% de agua estuviera ahí. La luna crea las mareas y los movimientos de los océanos de tal manera que las aguas no se estanquen, hermano. Es un movimiento impresionante. Es decir, dice la Escritura que Él puso límites a los mares. Entonces usted puede ir tranquilo a la playa, porque sabe que su Dios le puso un límite y no va a pasar de ahí, ¿verdad? Eso es extraordinario, hermanos. No están, perdón, no están emocionados con eso. Sí, qué tremendo. Vea qué tremendo es cómo Dios hace una componenda y en la parte del agua, que es un asunto que nosotros lo vemos muy aquí al día a día, que es un disolvente universal y que el agua tiene una única tensión superficial que permite que las plantas puedan fluir hacia arriba a pesar de la gravedad. ¿Verdad? Y vean otra cosa, el agua se congela de arriba hacia abajo y flota de tal manera que los peces pueden sobrevivir en el invierno. Es decir, hermanos, ¿quién hace esto? ¿Por qué el agua no se congela desde abajo hasta arriba? Porque se morirían todos los peces. De arriba hacia abajo, hermanos. ¿Por qué el agua tiene tales características? ¿Por qué nosotros tenemos que entender que entonces el 97% del agua de la tierra que está en los océanos y que la tierra hay un sistema diseñado y que remueve esa sal, hermanos, y la distribuye después en la parte de la evaporación en los océanos, forma las nubes que fácilmente movidas por el viento para que dispersen el agua sobre la tierra? Dígame si no es asombroso, maravilloso. ¿Existe Dios? Desde el punto de vista teológico, doctrinal, pero la claridad que nosotros tenemos que tener es esta, hermano, de que naturalmente Dios sí existe y se ha autorrevelado de esa forma. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer que una nube, que usted seguro no se la aguanta, pero el viento la mueve y se la lleva? Y ahora el clima, ¿verdad? Que tenemos tantas situaciones del clima, pero sin embargo Dios sigue mandando lluvia, sigue mandando sol, a veces más lluvia, a veces más sol, pero nosotros todavía seguimos subsistiendo a través del sistema que Dios ha implantado por siempre, hermano. Ahora, esto es hablando de lo externo. Le voy a hablar de lo de nosotros, lo que usted tiene ahí, lo que usted tiene en medio de la nariz. ¿Qué tiene en medio de la nariz? Dice, en medio de la nariz.
No. ¿Qué hay en medio de la nariz? No digo, perdón. Los ojos están en medio de la nariz. ¿Cómo es? ¿Verdad? La nariz está en... qué pena, hermanos, qué pena. Disculpen ahí, hermanos, ese es... Estoy... la nariz esa, ese era el... No, es hasta para eso salí malo yo. Bueno, hermano, pero vean el asunto de... Sí, sí, no me funcionó. Ve el cerebro humano. Hermanos, el cerebro humano procesa más de 1 millón de mensajes por segundo. 1 millón. 1 millón. No hay ningún procesador que haya inventado el hombre todavía que le llegue a esa forma. Procesa más de 1 millón de mensajes por segundo. Tu cerebro evalúa la importancia de todos estos datos filtrando lo que relativamente no tiene importancia. Hermanos, ¿qué es esta computadora? ¿Ah? ¿Ha de creer usted eso? ¿Usted sabía eso? Yo tampoco. Pero cuando yo me doy cuenta de esto, yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cuáles procesadores? Y aquí los procesadores más cargas, y ahora hablan de terios, y yo, los más ahí diestros en esta materia, seguro saben más, pero hermanos, es un procesador esto, oiga, estamos hablando del cerebro humano, procesa más de 1 millón de mensajes por segundo. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina cómo Dios nos hizo? Hermanos, es maravilloso, díganme que no. Esta es la autorrevelación que nosotros también requerimos como seres humanos, como individuos, como personas, para presentarle a Cristo a muchos y presentarles a Dios como el Dios de los cielos y de la tierra, como dice el apóstol Pablo, y poder decirle, no, naturalmente puedo mostrarte que Dios es verdad. ¿Quién tiene un procesador tan impresionante que haga que 1 millón de mensajes por segundo y que el cerebro tenga la capacidad de poder distribuirlos de tal forma que le da relativamente la importancia a unos y a otros no? Los filtra, hermanos. No, y yo, ni cuenta se da uno. ¿Verdad? Pero así funcionamos. Ahora vean, entonces ahora sí voy con lo que tenemos en medio de la nariz. No. Vean el ojo. A mí me gustó mucho el ojo. El ojo, hermanos. Esos dos que usted tiene aún con... Y todavía uno se pone otros 2, 4, ¿verdad? Imagínese usted qué poder. ¿Ah? De 2 y 4. El ojo puede distinguir alrededor de 7 millones de colores. Tiene enfoque automático y puede manejar sorprendentemente 1.5 millones de mensajes simultáneamente. Señor Jesús, ¿qué es esto tan maravilloso? Hermano, el ojo puede distinguir alrededor de 7 millones de colores. Y estamos hablando de esto que son pruebas científicas, autenticadas, selladas y aprobadas. No es que estamos diciendo. Hermanos, esto es maravilloso. El ADN, hermanos, vean. El ADN instruye a la célula. El ADN es un programa de 3.000 millones de letras diciendo a la célula para actuar de una manera determinada. Es un manual de instrucciones completo. El ADN, que es una cosita que se representa con un poco de números, letras, ¿verdad? 1, 1, 0, 0, 0, 1. Hermanos, el ADN, toda la instrucción, toda la enseñanza, todo el entrenamiento viene con intención. Alguien que escribe un manual de instrucciones lo hace con propósito. ¿Sabías que cada célula de nuestro cuerpo existe un código de instrucción muy detallado, al igual que un programa de computadora en miniatura? ¿Cómo saben? Un programa de computadora se compone de unos ceros, así como 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, ¿verdad? Así va.
La forma en que están dispuestos dice al programa qué hacer. El código ADN en cada una de nuestras células es muy similar. Se compone de 4 productos químicos que los científicos abrevian como A, T, G y C. Estos se organizan en la célula humana como estos: C, G, T, G, T, G, A, C, T, G, C, G, T, C, C, T, G, A, T, y así sucesivamente. Hay 3.000 millones de estas letras en cada célula humana. Hermano, ¿quién es nuestro Dios? Dios tiene que ser autorrevelado en estas cosas de la ciencia, hermanos, ahí andamos nosotros. Y entonces, hermanos, ¿cuál será la imposibilidad de que entonces Cristo en mí sea la esperanza de gloria? Si Dios hace esto, Cristo en mí puede ser la esperanza de la gloria, hermano. Cristo es verdad, Dios es verdad, no se puede negar. Y el que lo quiera negar, pues lo niega si quiere, pero está negando su propia vida, su propia existencia, su propia forma, su propio sistema. Y si habláramos de las estrellas, y si aquí habláramos de otros miles, de otros miles de cosas, de los músculos, de la sangre, hermano, que es complejísima. Y si habláramos de los triglicéridos y el colesterol, que es prohibido. ¿Cuántos podemos quedar fascinados con esto? Esto es increíble, hermanos. Uno tiene que preguntarse, ¿cómo es este programa de información termina en cada célula humana? ¿Cómo hizo Dios? ¿Qué es esto tan maravilloso, hermanos? La autorrevelación de Dios, por eso es tan importante para el conocimiento del ser humano y del cristiano. A nosotros estas cosas tienen que afirmarnos cuando la cosa no sale. Cuando nosotros limitamos a Dios porque necesitamos algo y no se nos da, o cuando tenemos una necesidad y no funciona, o cuando tenemos una situación fea, difícil, angustiante, que queremos que se nos resuelva y tampoco funciona, tenemos que seguir entendiendo que Dios es Dios. Y estos argumentos y estas herramientas que hoy estamos hablando aquí es para que cuando a usted y a mí, en nuestra humana debilidad, no nos alcance, cuando oramos y las cosas no se nos resuelven, entendamos que naturalmente Dios se está manifestando todavía, hermano. Porque si a veces no nos alcanza la fe, tiene que alcanzarnos el conocimiento, hermano. Para que Dios nos establezca y no dejarlo, hermano, porque Dios no se ha equivocado. ¿Cómo es que ahí está, hermano? Ahí está. Ahí están los ojos con esa forma, ahí está la mente, hermanos, con eso. La mente es extraordinaria, hermanos. He estado instruyéndome, ¿verdad? Con respecto a la mente. Está mi esposa que instruyéndome porque es un tema que me gusta. Y ¿qué es esto tan espectacular como la mente, de verdad, hermanos? Es algo impresionante. Es más, yo les invito a que ese programa lo vean. ¿Cómo se llama, Benjamín? Juegos mentales. Véanlos. Porque hay cosas ahí, hermanos, que si usted quiere también ver a Dios, lo puede ver. Juegos mentales. Es un rato de ver televisión muy sano y muy instructivo. Es mejor que una película. Yo en las películas me duermo. Y no es que sea un problema ver películas, para nada. Ahora, ¿cómo es que también Dios se autorrevela? Dios, y esta es otra parte, Dios se autorrevela en sus nombres. La autorrevelación de Dios en los nombres de Él, y vamos a leer ahí, y yo quiero que abramos las escrituras. Hay miles, hay cientos, por no decir miles, cientos, en Génesis capítulo 15 y verso 2, quiero que por favor ahí alguien busque Génesis 15, 2, y que también alguien busque Isaías 40, 28, y Génesis 1, 1, y Génesis 16, 13. Vamos a leer esos textos para que vean cómo Dios se autorrevela en sus nombres. ¿Quién tiene, por favor, Génesis 15, 2? Este es el Adonai. Es que él empieza, Señor, ¿verdad? Es como le dice. Ok, es el Adonai, el Señor. Dios. ¿Saben qué significa la palabra Adonai? El Señor.
El Señor, pero no es cualquier Señor, es el Señor. Y cuando está mencionando, es una autorrevelación de Abraham cuando le dice Señor. Porque en Génesis 15:2, igualmente creo que en Jueces 6:15, si alguien tal vez me ayuda con esa cita que nos puede dejar más claro, en Jueces 6:15, Señor mío, otra vez, el Adonai. Dios se revela, pero vean los momentos en que Dios se revela, porque esto es lo importante en esto. La autorrevelación de Dios, en el caso del profeta y en el caso de Abraham, tienen que ver con una situación de necesidad, pero ellos les es autorrevelado, hermanos. El tema de Adonai, del Señor, en medio de esa necesidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros en esta autorrevelación lo aplicamos de la forma adecuada, nosotros tendríamos un resultado diferente. ¿Qué me estoy dando a entender con esto? ¿O qué quiero dar a entender? Que a veces nosotros, en medio de todas las preocupaciones y en todos los afanes y en todas las cosas, nosotros a veces en nuestras oraciones de preocupación, creo que lo dije la vez pasada, decimos hasta barbaridades. Porque falta la autorrevelación. ¿Cuál es el nombre del Dios que yo necesito para este espacio de mi vida? Para el momento correcto. Ellos dijeron en la situación, ¿cómo si no tengo hijo? En el caso de Abraham, ¿cómo si no tengo hijo, Señor? Y lo que le estaba pidiendo al Señor era, y él dice, pero usted es el Señor, usted es el Adonai, usted es el Señor, a usted es el que yo le puedo pedir, al Señor. Y el profeta igualmente le dice, ay, Señor. Le está diciendo, en esta situación tan adversa y tan difícil, solo el Adonai, solo el Señor. Qué importante entonces es que nosotros, hermanos, vea, si hay algo que nosotros, en lo que nosotros fallamos como iglesia, digo, o como creyentes, o como cristianos, es en esa parte. Vea, escúchese usted un día, grábese orando. Yo es que como tengo tantas grabaciones por aquí, y yo siempre me oigo y yo digo, Señor Jesús, no tomes en cuenta esa cosa que acabo de decir. Perdónalo, Señor, que no sabe lo que está diciendo este hombre. Y cuando me escucho orar, grábese orando, hermanos, grábese orando un día para que usted se dé cuenta de que muchas cosas nosotros las disparamos de una forma inapropiada. Y hay otras que inclusive usted se queda sorprendido de decir, ¿quién es este que dijo eso? ¿Qué es esa maravilla de revelación? Usted dice, ese no soy yo. Pero qué importante, hermano, escucharnos. Por eso la Escritura a nosotros nos dice, cuando usted llegue a orar, llegue más para escuchar que para decir. Porque y más en la necesidad. Hermanos, yo he escuchado gente en su necesidad, en su preocupación, en su turbación, que todo nos pudiera pasar, en el decir cada cosa que usted dice, Señor Jesús, por dicha del Señor yo creo que no oye ciertas cosas. Digo yo creo que Él todo lo oye. Pero esto es lo apropiado. Ahora, vean en Isaías 40:28. ¿Qué dice Isaías 40:28? Ajá. Y vean lo que el profeta Isaías hace. El profeta Isaías, la mención que hace en 40:28 y cómo se le autorrevela el nombre de Dios es como creador. Y lo que él está diciendo en 40:28 dice aquí, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Al plano natural. La autorrevelación del nombre del Señor aquí es el creador. En 40, mira, qué lindo yo hace rato. En 40:28, Él es el creador, hermanos. No, Adonai es el Señor. Él es el creador. Y el profeta Isaías a nivel natural lo ubica. Dice, no, disculpe, Israel. Él es el que creó todas las cosas. Disculpe, pero estamos orando al creador, al eterno. Y el que dijo y fue hecho. Y hoy va a decir y será hecho. Y hoy hará y será hecho. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, que tiene que autorrevelarnos a nosotros, hermanos, su magnificencia, su poder, su gracia. Vean el otro. En Génesis capítulo 1 y verso 1, Él aparece como el Elohim.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este Elohim de Génesis 1:1 es el que creó los cielos y la tierra. Elohim es aquí está hablando del principio creador. No fue más nada que un principio. Este es Elohim, hermanos. El Elohim está siendo reconocido por el mundo, por la ciencia, por los hombres, por los que no creían. El Elohim, el creador. Ahora, hay otro nombre, en Génesis 16:13. Esa palabra es El Roi. El Roi. Y significa Dios que ve. Hermano, pongámosle mucha atención a esto, porque vean cuál es la forma que Dios se autorrevela. Ese es el caso de Agar e Ismael, desechados por la mujer de Abraham, sacados del campamento, tirados al desierto, y aún ahí, para que ustedes y yo también entendamos lo que el apóstol Pablo decía, que Dios es en todo, y es un Dios de todos. Aún ahí es porque dice, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Esta mujer llama ese nombre, tú eres Dios que ve. Hermano. Entonces, al final, en esta parte, esa oración, ese tema en la intimidad, el Dios que me ve. Y esta mujer experimentó al Dios que ve. Y la Escritura a nosotros nos dice que el ojo de Dios está sobre nosotros, que Dios todo lo ve. Cuando la autorrevelación de Dios venga a nuestras vidas con respecto a su nombre y a estos nombres, tenemos que entender que Dios me está viendo. Te estoy mirando. Te estoy viendo. No se me pasa nada. Yo le estoy viendo. Estoy viéndolo, lo estoy viendo. Hermano, si nosotros, la iglesia del Señor, los hijos de Dios, los esposos, los matrimonios, el hombre, la mujer, los hijos, camináramos sobre esa autorrevelación de que Dios es el Dios que me ve, yo le cuento un cuento, hermano. Quizás muchas de las cosas que a veces hacemos no la haríamos, pero ¿verdad que a veces no está esto autorrevelado? Ese nombre del Dios que me ve, el Roi, el que me ve. Es hermoso, hermano, ver cómo Dios en sus nombres, porque hay seguro usted sí sabe, ¿por qué no va a saber? Pero hay montones de nombres, inclusive composiciones de nombres con respecto a Jesús también, cómo Él se revela y en la circunstancia en que se revela. De ahí que nosotros tenemos que aprender y decir, Señor, enséñame a orar. ¿Cómo orar como conviene? No lo sé. Tu Espíritu Santo me guía a toda verdad. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que apuntar, porque una oración que da un resultado es una oración muy dirigida, muy guiada, hermano. A veces a nosotros se nos ha enseñado o hemos aprendido a orar de alguna forma, y yo no creo que sea un problema. Sin embargo, a veces la oración efectiva tiene que ser la oración que es guiada. ¿Qué creen usted que pasó con esta mujer? El relato lo dice. Agar dio a luz el hijo de Abraham y llamó a Abraham su nombre, el hijo de Agar, Ismael, y era Abraham de edad de 80 años cuando Agar dio a luz y Dios le dio la promesa. Hasta el día de hoy, el Dios que vio está ahí. Ahí están los ismaelitas, ahí está, con todo un conflicto en Medio Oriente, con todo el petróleo para allá y para acá, Dios no los ha abandonado a pesar de todo, porque Dios es el Dios que vio, el Dios que ve. Ahí les traigo otro nombre. Este me encanta. Dios eterno, el Olán. Génesis 21:23 y el Salmo 90 del 1 al 3. Alguien que me busque por favor el Salmo 90 y yo les digo 21:23. Sí, 21:23 de Génesis. Vean el 21:23 de Génesis, hermanos. En contexto, el nacimiento de Isaac. El pacto de Abraham con Abimelech. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo,
ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo con la tierra en donde has morado. Hermano, el Dios eterno, el Olán, él le está diciendo, ¿verdad? Cuando a Abimelech y Ficol, el príncipe del ejército de Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Y entonces le dice, ahora pues júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí. Hermano, esta revelación o autorrevelación de Dios en el nombre del Dios eterno es una de las cosas que nosotros encantadísimamente nos funcionaría si nosotros lo aplicamos, porque ese Salmo 90, ¿verdad? Alguna gente lo tiene abierto ahí, en el 91, perdón, pero el 91 al 3, hermana. Él ha sido siempre el Dios eterno. Es un Dios que no pasa. Por eso nosotros tenemos eternidad en nosotros, impuesta. Por eso nosotros tenemos la eternidad. La vida eterna, porque el eterno es el que nos dio. Y nosotros somos el resultado de aquel que en nosotros. Hermanos, necesitamos urgente. Y yo digo, cuando yo digo necesitamos urgente, es en la aplicación. Porque el conocimiento puede estar. Usted puede decir, no, si Dios es eterno. Pero bueno, ¿cuándo aplica para mí el Dios eterno? ¿Cuándo aplica para mí el Dios que es el Roy? Vean este otro. Este otro es muy conocido. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Este es el más buscado. Génesis 22:14. Ese es el más buscado, ¿verdad? Señor, dame. Pero vean qué interesante, hermanos, porque aquí hay que analizar también el contexto para que nosotros veamos que en la parte de la autorrevelación de Dios tiene que ver por motivos, por otro tipo de motivos que a veces no son los motivos por los cuales hoy nosotros estamos orando. Entonces, casi siempre a la necesidad, y yo no digo que es que esté mal, a la necesidad de faltante económico, entonces es Jehová Jireh. Pero en el contexto en el que Abraham está hablando, es Jehová Jireh, cuando en 22:14, se lo voy a leer desde el 12. En el 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y entonces, este es el contexto, verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Qué hermoso, hermano. La mención y la autorrevelación del nombre, vean, hermanos, ¿quién es el que le da el nombre? Es decir, no fue el ángel el que le dijo, Abraham, él es Jehová Jireh. No, Abraham autorrevelado por el Espíritu Santo le dice, Jehová será Jehová Jireh. Hermanos, qué hermoso y qué impresionante. Y esto nos pone a nosotros en una perspectiva en la cual nosotros debiéramos de entender y de saber y de creer que Dios no ha cambiado y que yo necesito experimentar esta autorrevelación de Dios en medio de mi vida, en medio de mis circunstancias, en medio de mis necesidades y poder aplicar, hermanos, y poder decir, Señor, de verdad, guíame, ¿qué es lo que tú quieres? Para no pedir para pedir como conviene, Señor, para decir las cosas adecuadas, para tener la actitud correcta. Pero hermanos, a veces somos muy dados a esta falta de revelación o de autorrevelación de Dios y entonces sencillamente nosotros, unos salimos enojados, otros salimos en negación, porque hay gente que vive en una pura negación. No, no, sí, todo va a salir bien, 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 hermano. Y al final no es todo va a salir bien, al final es todo va a salir como Dios quiere que salga. Porque si el día que no salga bien, usted y yo saldríamos muy defraudados. Y no es falta de fe,
no es falta de fe que a veces usted pueda decir, bueno, Señor, hágase tu voluntad, porque hay gente que se molesta con eso y dice, no, pero ¿cómo? No, hermano, no, todo va a salir bien. Usted va a ver como Dios, todo. Ese es el corazón de nosotros con respecto a Dios, pero la autorrevelación de Dios no podemos encerrarla en un asunto de que todo me va a salir bien, porque lo que todo me va a salir bien a veces es mi propio egoísmo y mi propio yoísmo, hermano. Pero Dios tiene que ser autorrevelado como Él quiere ser autorrevelado, porque Él es Dios, de verdad Él es Dios. Y Él sí sabe que aquello que a mí no me funcionó o no me salió de la forma en que yo creía o que yo quería, también ayuda para bien porque Él me ama. Ese es el principio. Todas las cosas me ayudan a bien porque Él me ama. Ojalá que uno no tuviera que enfermar. Ojalá que uno no tuviera que pasar necesidades o calamidades. Hermanos, bueno, yo siempre lo digo aquí, es porque a mí no me gusta o no me gusta estar enfermo. A mí no me gusta que nadie esté enfermo. A mí no me gusta, pero hermanos, y ojalá, y yo creo y yo oro, Señor, que verdad sobre sanidad, y yo creo en la salud divina, yo creo en Isaías 53, por sus llagas hemos sido curados, y yo creo, hermanos, que el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero también entiendo, hermanos, que hay situaciones en las que Dios, la permisividad de Dios y su soberanía hace que nosotros experimentemos algunas cosas que son un poco difíciles. ¿Sí, Olguita? Es correcto, porque, y eso es excelente eso, porque dice que en Cristo Jesús nosotros estamos completos en Él. Dice, porque ustedes están completos en el amado. Ahora, el problema no es la forma en que yo pueda orar y decir, Señor, tengo mi necesidad de trabajo, tengo mi necesidad de salud, tengo mi necesidad X, Y o J, y tú eres un Dios que muestras a través de la Escritura que eres Jehová Jireh. Suple conforme tu corazón a mi vida, conforme tu plan y tu propósito, porque yo necesito la salud, necesito el trabajo, necesito el favor tuyo. Esto no es el problema. El problema es cuando esto, yo, no sabiéndolo aplicar a veces, en la respuesta de Dios que siempre viene, y si no es conforme lo que yo he pedido, que mi actitud de gratitud desaparece. Me molesto, me enojo, me frustro, me vengo para abajo, entonces ya espiritualmente caigo, el Señor, pero yo soy el que doy, yo también estoy dando, yo diezmo, yo ayuno, yo... Este es el tema donde uno dice, la autorrevelación no ha sido dada, no ha llegado. No ha llegado, hermanos, porque uno sabe, es que vea, hermanos, ustedes están hablando aquí con el más necesitado de todos. Si ustedes creen que ustedes necesitan, no, yo soy el más necesitado de todos. Yo soy necesitado de Dios en muchas áreas de mi vida, en todo, hermano. Yo soy independiente de Dios. Y Dios viene en sabiduría, en amor, en gracia, en misericordia, en favor conmigo. Yo podría decir, yo soy un gran chineado de Dios. Sin embargo, también hay cosas que no las entiendo, que no llegan o que no se dan o que no se hacen. He vivido momentos difíciles, ¿verdad? Y tengo que volverme a conectar y tengo que doblar mis rodillas y tengo que, dirá el apóstol Pablo, que latigar mi carne y dar lugar al Espíritu, porque si no también uno sale con la trastada. Pero hermanos, yo digo, tenemos que seguir aprendiendo en autorrevelación y aplicar las cosas de forma adecuada y estar, como decía el apóstol Pablo, yo sé lo que es estar contento con todo. Yo sé lo que es tener y lo que no tener. Yo he estado en enfermedad y he estado en sanidad. Hermanos, esta parte es una de las cosas que la iglesia como tal necesitamos, que Dios sea autorrevelado en nosotros. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener deslices. Vamos a tener, hermano, vea, si hay algo que a la iglesia cristiana o a la iglesia en general o a las iglesias es la decepción, ¿verdad? Estuve compartiendo y predicando sobre la decepción o sobre la frustración o sobre la desesperanza. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque eso es muy fácil de obtenerlo. Nomás yo le digo a la hermana algo y la hermana al final no lo hizo, no me lo trajo, no me lo dio, no. Y ya está, hermano. Eso me echó a perder el día, la vida. Ponía el ejemplo de la persona que llegaba al banco y fue mal atendido en ventanilla y todo el día se le frustró. Llegó a la casa y ya no quiso comer y la esposa le dice, ¿por qué no comes? Es que usted no sabe lo que me pasó. Fui al banco y me usted sabe, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde,
con una frustración, con el hígado, con gastritis, colitis, por una cosa que alguien hizo. Hermanos, la frustración es así. Y en medio del servicio pasa mucho. En la vida cristiana, si uno ve gente decepcionada de la gente cristiana y se decepcionan con cosas en las que es muy vacilón, porque son razonables. Ve, si usted se comprometió y no lo hizo, por supuesto yo sufro una decepción. Pero yo no puedo dar lugar a que eso sea el todo de mi vida, o sea el todo de él, ¿verdad? Porque al final no podemos funcionar así, hermano. Y dígame si no estamos así. Frustración tras frustración, hermanos. Los papás se frustran porque los hijos no sacan buenas notas, los hijos se frustran porque los papás no los entendemos, las esposas sufren porque nosotros no somos tan románticos, o no sé, o no les prestamos tanta atención. El hombre sufre porque la mujer no lo respeta como tiene que respetar. Y es una cosa, hermanos, y está ahí, en la pendiente, hermanos. A veces amamos más a la esposa que a Dios. A veces amamos más al esposo y no decimos las verdades porque se nos da miedo que se nos enoje, aunque le quedemos mal a Jesús. Qué duro. Porque no somos muy pocos, la desesperanza. Entonces, lo último, hermanos. Ahí. Jehová Makadesh, el Señor que santifica, o el Señor que hace santo. En Levítico 28, en Ezequiel 37, 28. El Señor que santifica. Hermano, esa es una oración. Yo siempre digo, Señor, yo necesito la revelación o la autorrevelación de Jehová Makadesh. En Levíticos 28, se los leo. 28 dije, ¿verdad? Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Él es Jehová Makadesh, Jehová el que santifica. Saben, hermanos, que una de las formas muy fuertes con que la Biblia a nosotros nos hace una advertencia, que es muy clara, muy específica, muy radical, es porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es porque la mención de Jehová Makadesh tiene que ser una realidad en medio de nosotros, hermanos. Es decir, para guardar los estatutos y ponerlos por obra, porque solo los santos pueden guardar, solo los santos podemos vivir en la perspectiva de ver a Dios en todo, hermano, pero con santidad. Amén. Y me quedaba uno, que es Jehová Nisi, en Éxodo 17:15. Éxodo 17:15 que dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Por qué? ¿Por qué fue que Moisés edificó un altar? Fue cuando aquel gran milagro se dio, cuando el agua salió de la roca. Hermano, qué importante es entenderlo y dimensionarlo. El Señor es nuestro estandarte. El Señor es el que nos cubre. El Señor, el estandarte siempre es representativo, siempre es el que dice qué hay detrás. ¿Quién es el que viene detrás? ¿Quién es a quién estoy representando? Jehová Nisi. Él va a ir delante, hermanos. Él es el estandarte. Él es el escudo de nosotros, hermanos. Y esto es maravilloso porque en la autorrevelación de Dios, nosotros, para estos días que estamos viviendo, necesitamos saber y entender quién es el que va delante de nosotros. ¿Quién es nuestro escudo? ¿Quién es el estandarte de nosotros? Amén.